Hola amigos, mi nombre es Vero y les voy a contar una historia que sucedió hace un par de meses en la colonia Roma Condesa. Esta es una colonia del centro de la Ciudad de México que es muy linda y al parecer es un poco cara, pues se dice que solo las personas que tienen un poco más de dinero viven en ella, pues los servicios tienden a ser bastante elevados. Esta colonia tiene casas muy lindas que parecen que son sacadas de un libro de historia, pues aún se conservan mucho de la época antigua. En una de estas casas vive Eucleón. Es un viejo que tiene una mentalidad un poco atrasada a nuestra época. Pareciera que nunca nadie le ha dicho que ya estamos en el 2021. Y además tiene un pequeño gran defecto, pues el hombre es bastante avaro. Es esa clase de personas que no se comen una naranja porque les da horror tirar la cáscara, o que se la viven contando cada una de las cosas que van a comprar, o limitándose en todos los aspectos porque piensan que se les va a acabar todo el dinero. No disfrutan para nada la vida. Así es, amigos, en el 2021 todavía existen de esas personas. Eucleón vive con dos mujeres, su hija Fedria y su ama de llaves o empleada doméstica, Estafila. Estafila se diría que es una esclava doméstica bastante barata, pero al parecer ella lleva años trabajando ahí. Eucleón tiene un pequeño secreto, y es que tiene guardado desde hace ya muchos años un collar de esmeraldas muy caro, cotizado en millones de pesos, y aún así vive como la gente más pobre que se puedan imaginar. Pues resulta que él viene de una familia de avaros que, como era de esperarse, prefieren guardar el collar antes que empeñarlo o venderlo para gastar un poco de dinero. Este collar había estado pasando por generaciones y llegó a manos de Claudio porque un día fue a casa de su papá y ahí lo encontró. Él guardaba el collar en una caja de zapatos en una esquina de su closet y obviamente no dejaba que absolutamente nadie se acercara ahí. Ni siquiera esta fila podía entrar para limpiar o para asear un poco, pues él decía que cualquier persona que lo viera de inmediato se lo robaría y lo despojaría de su riqueza. Además, lo guardaba en una caja de zapatos porque decía que quién sospecharía de una caja de zapatos, y porque era bastante tacaño para comprar una caja fuerte. El hombre estaba pero tan inmerso en su collar que ni siquiera se había dado cuenta que su hija Fedria tenía 9 meses de embarazo. Pero no vayan a pensar mal de ella. De hecho, lo que le sucedió fue una tragedia, pues una tarde, mientras regresaba de ir a comer con su amiga, un hombre la encontró y abusó de ella. La única persona que sabía de esto era la empleada, Estafila, quien le había ayudado a guardar el secreto y a cuidarla, pues ninguna de las dos quería decirle a Cleón porque tenían miedo de su reacción. Además, recordemos que su forma de pensar era bastante arcaica. Un vecino del viejo llamado Megadoro, que para ser honesta también ya estaba un poco grande y en parte compartía las creencias antiguas de Eucleón, fue a pedirle la mano de su hija, pues quería casarse con Fedria. Al principio Eucleón pensaba que todo era una burla, pues después de todo, ¿cómo es que un hombre tan rico quería casarse con alguien cuyo padre no tenía nada? Y eso se lo hizo saber de inmediato a Megadoro. Después, claro, ¿por qué no? Pensó que Megadoro se había dado cuenta del collar y que quería ser su yerno para obtener una ganancia de él. Al final terminó aceptando después de muchas explicaciones de Megadoro.
Claro, aceptó con la condición de que no gastaría ni un peso, porque un rico gastando para una fiesta sería como un político cumpliendo todas las promesas que hizo en campaña. Megadoro cerró el trato poniendo como condición que ese mismo día se llevara a cabo la boda, pues el viejo tenía ciertas influencias, era un abogado bastante reconocido y podía hacer que un juez llegara a casa de inmediato para celebrar la boda. Eucleón aceptó sin ningún problema y Megadoro le llamó a su asistente personal para que organizara todo. Imagínense, ya comenzaban los preparativos de la boda y aún nadie le avisaba a la novia. Eucleón le dijo a su sirvienta que se preparara, pues iba a haber boda ese día. Obviamente de inmediato ella entró en pánico, pues por el pequeño detalle de los 9 meses de embarazo de la novia. Pero aún así aceptó gustosa las órdenes de su patrón y entró a la casa a lavar la pequeña vajilla que tenían, que por cierto estaba incompleta. Eucleón tenía que salir, pues tenía que ir a cobrar su pensión de los 70 y más, y obvio una boda no lo iba a detener de obtener el dinero que el gobierno le daba, ni siquiera porque era la boda de su hija. Además, pensaba en ir al mercado a ver si encontraba algunas cosas baratas para la boda. Obvio, nada que pasara de 500 pesos, pues todo lo demás sería bastante para él. Unos minutos después de que el viejo partió, llegaron los cocineros, los meseros y hasta la banda que iba a tocar, acompañados por el asistente de Megadoro, quien explicó por qué estaban ahí y le dijo a esta fila que los dejara pasar. Ella aceptó, aunque con un poco de miedo, pues Eucleón antes de irse había dejado claro que nadie podía entrar a su casa. Cuando el viejo Cleón regresó a la casa, casi le da un infarto al ver tanta gente ahí, pues pensaba que uno de esas personas podía robar el collar. Tanto fue su pánico que a lo lejos vio un mesero que llevaba una caja de servilletas en las manos y de inmediato fue y le dio un bastonazo en la cabeza, abriéndosela y dejando que sangre botara. Le reclamó que por qué había robado su tesoro. Así de mal estaba el hombre. Obviamente el mesero no entendió ni una palabra de lo que estaba diciendo el viejo, y al final se fue enojado y con una abertura en la cabeza. Eucleón corrió a ver el collar de inmediato, que obvio seguía intacto en su lugar. El pánico le entró al viejo y decidió tomar su caja y salir corriendo para esconderla en la iglesia, pues pensó que la Virgen de los Remedios le cuidaría su tesoro. Para su desgracia, no se dio cuenta que lo estaba siguiendo el chofer de Pablo. Amigos, aquí viene lo interesante, pues Pablo es el sobrino de Megadoro y también el padre del hijo de Fedria. Así es, él fue el que la violó y había mandado a su chofer a investigar qué estaba pasando con lo de la supuesta boda, pues estaba muy arrepentido de sus acciones y además enamorado, así que quería quedarse con Fedria y no iba a dejar que su tío se desposara con ella. En fin, el viejo Eucleón salió de la iglesia, pero de inmediato vio al chofer de Pablo y pensó que había robado el collar. Después de discutir, el chofer se fue, aunque en realidad solo se escondió para después seguir al viejo y quitarle el collar, pues él creía que si se lo llevaba a su patrón, eso podría ayudar en la relación con Fedria. Mientras esto pasaba, Pablo le contaba a su madre que tenía que parar la boda de su tío, porque una tarde que salió de fiesta con sus amigos y se emborrachó, había violado a Fedria. La mamá pensó que era lo mejor, pues después de todo dado la situación, su hermano no se podía casar con la mamá de su nieto. Pero primero le advirtió a Pablo que esperaba no le mintiera.
Justo en ese momento, Fedria llegó llorando y gritando que iba a tener al bebé. Así es, el día de su boda iba a tener al hijo del que se convertiría en su sobrino político. Pablo le dijo a su madre que qué más pruebas quería que eso y corrió a ayudarle. Y la mamá corrió a explicarle todo a su hermano para que cancelara la boda. Por otro lado, el chofer de Pablo siguió a Euclaudio hasta una jardinera donde enterró el collar y se fue. El chofer decidió sacarlo y llevárselo a su patrón, pero una corazonada hizo que Eucleón regresara a ver en la jardinera, donde ya no había nada. De inmediato un dolor lo invadió y comenzó a maldecir a todos, pues cómo no, si pensaba en todo lo que se había privado por no haber aprovechado el collar, en todas las veces que había sacrificado algo o en que incluso no había comido algo por no haber aprovechado el collar, y ahora alguien más aprovecharía ese dinero. Mientras se lamentaba, se encontró a Pablo y éste le preguntó que por qué estaba tan mal. Así comenzó una acalorada discusión donde Pablo hablaba de lo que pasaba con Fedria y Eucleón hablaba de su collar. En la discusión parecía que Pablo lo tomó y Pablo entendía que se le acusaba de lo que le hizo a Fedria. Total que al fin se pudieron poner de acuerdo y Pablo contó lo de Fedria y Eucleón lo del collar. Por supuesto, no le hizo gracia lo de su hija, pero se resignó un poco al saber que Pablo quería hacerse responsable del bebé y de la hija, y le gustó el hecho de que le prometiera que si encontraba el collar se lo daría, cosa que pasó muy rápida, pues el chofer, en lugar de quedarse con el collar, se lo llevó de inmediato a su patrón, por el cariño que le tenía. Pablo de inmediato se lo dio a Eucleón, y éste, como buen avaro, cambió a su hija y a su nieto por el collar, dándole la mano de Fedria en matrimonio, y él volviendo a su cárcel de cuidar el collar.